Hola, bienvenidos a la segunda lección del curso de programación en C#. Soy Esther y en esta colección de vídeos vamos a aprender aspectos básicos de orientación a objetos. Concretamente veremos qué es una clase, cómo se definen, cómo crear un objeto, cómo acceder a los atributos y a los métodos de ese objeto, qué es una referencia y cómo organizar nuestras clases en bibliotecas. Lo que no veremos son conceptos avanzados como herencia o polimorfismo. ¿Y qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos no es un lenguaje de programación, sino que es un paradigma, una nueva filosofía de programación. Mientras que en programación estructurada lo que hacemos es dividir el problema en problemas más pequeños y luego escribir una función para resolver cada uno de esos problemas pequeños, en programación orientada a objetos lo que intentamos es imitar el comportamiento de la vida real. En la vida real lo que tenemos son objetos que interaccionan entre sí. Por tanto, el primer paso será identificar quiénes son los actores principales en nuestro programa, cuáles son esos objetos. Y además, si nos fijamos, un objeto no se identifica únicamente por cómo es, ¿vale? Lo que hace que una lavadora sea una lavadora no es que sea cuadrada y blanca y tenga botones, etc., sino lo que podemos hacer con él, qué funcionalidades nos ofrece. En el caso de la lavadora, pues lo que hace que sea una lavadora es que podemos meter la ropa, meter el jabón, seleccionar un programa, etc. Por tanto, a partir de ahora, definir una clase ya no va a ser solo definir cómo es. Por ejemplo, en la clase punto de nuestro programa sabemos que se representa por dos enteros x e y, sino que tendremos que decir también qué podemos hacer con los objetos de esa clase. Por ejemplo, en el caso de la clase punto, podríamos consultar los valores de las coordenadas, podríamos asignar valores a esas coordenadas, calcular la distancia a otro punto, desplazar al punto, etc. Luego ya en nuestro programa lo que tendremos son instancias concretas de esas clases, que es lo que llamaremos objetos. Podemos tener el punto concreto origen en las coordenadas 150, 100, el punto concreto destino en las coordenadas 950, 500, y la forma de interactuar tanto con el objeto origen como con el objeto destino va a ser a través de estos métodos, que son los mismos ya que los dos son objetos de la clase punto. Veamos cómo aplicar esto a nuestro programa. Si completaste la primera lección tendrás un programa parecido a este con las clases, la clase punto, la clase plan de vuelo, la clase sector y una serie de funciones independientes. ¿Vale? Mover vuelo, ha llegado, etc. Vamos a ver cómo aplicamos orientación a objetos sobre nuestra clase punto. Bueno, hemos dicho que a partir de ahora la interacción con la clase va a ser a través de una serie de métodos o funciones públicos. Y que estos métodos nos iban a indicar qué podemos hacer con un punto. Igual que para utilizar una lavadora no necesitamos desmontarla y acceder directamente al motor y al resto de componentes, pues nosotros también vamos a proteger nuestros atributos haciéndolos privados. Y para hacer los atributos privados lo que hacemos es quitar el modificador public. A partir de este momento ya no es posible escribir o leer el valor de x e y directamente desde fuera de esta clase. Si queremos hacerlo, tendremos que construir los métodos correspondientes. Si continuamos con la pregunta de qué podemos hacer con un punto, bueno, hemos dicho lo primero, asignar valores a x e y. Si queremos, por ejemplo, hacer un método que escriba el valor del atributo x, sería un método público, no devuelve nada, lo que hace es escribir en x, vamos a llamar setX o ponX, escribe x, como queráis, y le pasamos como parámetro un valor x, el valor que le queremos dar al atributo. Y este método lo que hace es
asignar al atributo x el valor del parámetro x. Fijaros aquí en la utilización del puntero this para referirnos a los atributos de la clase. This.x es la x de la clase, mientras que la x sin el this hace referencia al parámetro. Y lo mismo con la i. Si queremos hacer un método que escriba el valor de i, yo lo voy a llamar setI. Lo que hace este método es escribir en el atributo i el valor que recibe como parámetro. Con estos dos métodos ya podríamos escribir en x o en y según necesitemos. Muchas veces, sin embargo, cuando modifiquemos un punto, lo que vamos a modificar son las dos coordenadas, no solo la x o solo la y. Por tanto, nos puede ser útil también tener un método que escriba las dos coordenadas, un setXy voy a llamarle, que reciba dos valores y lo que hace es asignarle al atributo x el valor del primer parámetro y al atributo y el valor del segundo parámetro. Con esto ya tenemos una colección de métodos para escribir en x e y. Vamos a hacer ahora, también nos puede interesar desde nuestro programa consultar el valor de x e y. Para ello, pues nos construimos los métodos correspondientes. Si queremos devolver el valor de x, será un método, por tanto, devuelva un double. Voy a llamarlo getX y lo que hace es retornar el valor de this.x. Y lo mismo para la i. Public double getI sería un método, lo que hace es devolver el valor del atributo i. Con esto ya tendríamos conjunto mínimo de métodos para trabajar con la clase punto. Vamos a probar nuestro programa y vemos que nos dan una serie de errores. Simulador básico program.i.x es inaccesible debido a su nivel de protección. Miramos dónde da este error. Efectivamente, aquí lo que estamos intentando es escribir en la componente x del punto NO. ¿Vale? NO es un objeto de la clase punto, NO.x es la componente x de ese punto. Como hemos hecho la x privada, ya no podemos acceder a ella de esta manera desde fuera de la clase. Por tanto, si queremos escribir en x, tendríamos que utilizar el método que hemos creado, hemos llamado setX, y pasarle el valor que queremos escribir en esa coordenada, es decir, no.setX y el valor que queremos escribir. Y lo mismo para la i. Queremos escribir en i, pues utilizamos el método setI pasándole el valor que queremos escribir. Fijaros que para invocar el método de un determinado objeto, lo que ponemos es el nombre de un objeto, en este caso NO, que es el punto que estamos utilizando, punto, el nombre del método, ¿vale? NO.setX, estamos invocando al método setX del punto. Y aquí para el punto SE pues tendríamos el mismo error. Estamos intentando escribir en x e y cuando x e y son privados. Por tanto, debemos sustituir estas dos asignaciones por la llamada a los métodos correspondientes. En este caso, setX y setI. Si os acordáis, hemos escrito también un tercer método, el setXy, que escribía las dos coordenadas a la vez. En este caso, pues también podríamos utilizar. Voy a hacerlo de esta segunda manera.
podría hacer un s.setXy y pasarle el valor de x y el valor de y. ¿Vale? Las dos formas son correctas, son equivalentes. Seguimos mirando el resto de errores. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el que lo que hacemos es acceder al valor de x del punto NO, al valor de x del punto P para compararlos. Es decir, lo único que aquí no estamos escribiendo en x, sino leyendo el valor de x. Tampoco podemos hacerlo porque x es privado, pero sí que podemos llamar al método getX, que nos devolvía el valor de x, y al método getX de P. ¿Vale? Aquí estamos obteniendo el valor de x del punto NO, aquí estamos obteniendo el valor x del punto P y lo que hace la función es compararlos. Y lo mismo haríamos con el resto de puntos. Entonces vamos a parar el vídeo aquí, a ver si eres capaz de corregir el resto de errores que aparecían en el programa principal. Espero que no hayáis tenido mucho problema para realizar los cambios. Como hemos dicho, se trata de sustituir todos los accesos a los campos X o Y por el correspondiente método, .getX o .getY, si lo que queremos es consultar el valor, o setX, setY o .setXY, si lo que queremos es escribir el valor de X e Y. Una vez realizados todos los cambios, pues podéis comprobar que el programa funciona correctamente. Y con esto terminamos nuestro primer vídeo de programación orientada a objetos.